Amén. Amén, hermanitos. Buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con esta serie de estudios bíblicos con reyes de la Biblia. Ha sido maravilloso estar con nuestro hermano que nos está ministrando este seminario maravilloso, nuestro hermano Pedro Rodríguez de San Felipe, Venezuela. Y vamos a hacer un pequeño resumen de clases anteriores. Estuvimos observando, sabemos que en la época de los reyes comienza con Saúl, después del tiempo de los jueces, se establece ese primer rey de Israel que es Saúl. Luego vemos cómo fue trasladado Saúl por David, fue puesto David, que tiene conforme el corazón de Dios. Y ha sido una lucha terrible, ha sido algo realmente, una vida de sufrimiento para David, conforme al corazón de Dios. Capítulo 16, se recuerdan que el rey David, cuando está huyendo, está escapando de su hijo Absalón, viene Simei y lo maldice, que estuvimos observando esa parte allí, y David teniendo paciencia y misericordia, aunque sus guerreros valientes querían de una vez silenciarle, matándole, pero David siempre con un corazón dispuesto a la misericordia y la compasión. Luego capítulo 17 vemos como por primera vez Aitofel da un consejo no tan bueno como lo solía dar antes, se lo dio a Absalón, y vemos como Usaí le dice que esta vez se ha equivocado a Aitofel. Y me gusta el verso 5, dice, pero capítulo 17, segunda de Samuel, verso 5, pero después Absalón dijo, traigan Usaí el arquita, veamos lo que él piensa acerca de este plan. Cuando Usaí cuando llegó, Absalón le contó lo que Aitofel había dicho y preguntó, ¿qué opinas? ¿Debemos seguir el consejo de Aitofel? Si no, ¿qué sugieres? Y Usaí le contesta en el verso 7, esta vez Aitofel se ha equivocado. Luego observamos cómo también este mismo momento, como es advertido el rey David acerca de de las maquinaciones y de los planes de Absalón, pero en el capítulo 18 sucede algo terrible, y es que ya vemos la derrota del hijo de David, y vemos cómo David hace duelo por un hijo. Aunque tu hijo te persiga, aunque tu hijo haga lo malo, siempre será tu hijo, siempre lo verás con un corazón de un padre que lo ama, que realmente, aunque está en su contra, igualmente el amor de un padre no supone no dejarlo de querer. Inclusive David va a ser un gran lloro y un gran llanto por la muerte de su hijo Absalón. Pero me recuerdo mi hermano Pedro conversaba, con esto termino, Pedrito, y te doy el pase. Me recuerdo que comentabas, hermanito, de que todo había empezado allí en la terraza, ahí en ese palacio, en la parte de arriba, donde David no había ido a la guerra y vio a Betsabé. Y ahí empezó el adulterio, las maquinaciones y toda la equivocación de David. Lo que él ha sembrado es lo que está cosechando con su familia. Realmente adulterio, asesinatos, sus hijos en su contra, y ahora va a ser algo difícil, y siempre el corazón de David va a estar buscando el arrepentimiento, porque vemos el corazón que, aunque pecó con Betsabé, ahora es un corazón arrepentido, pero ahora con el corazón de la muerte de su propio hijo Absalón, que se levantó en su contra, también le duele en su corazón. Continuamos, hermanito Pedro, ¿algo más que añadir? O si no, continuamos con el capítulo 19. ¿Algo más que añadir? ¿Alguno de los hermanos o de las hermanas tienen algún punto, algún comentario, alguna reflexión que quieran aportar y que consideren conveniente traerlo a colación en este momento? A ver, si no, pues le damos muchas gracias a todos y a todas por su participación
y su interés en querer seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Y recordando un poquito la clase anterior, del capítulo 17 y 18, pues donde pudimos ver la manera como Dios obró, se glorificó, dándole la victoria al ejército de David. En este caso, pues a través de todo lo que vimos allí, el ejército, cómo se movilizó, cómo Dios entorpeció el consejo de Ahitofel, que no era un mal consejo, el consejo que dio, porque de hecho su consejo era el más acertado y el más correcto y propicio, pero simplemente Dios lo entorpeció a través de lo que pudimos ver que planificó David con Husaí el arquista, ¿verdad? Para que él se encargara de entorpecer todo lo que Ahitofel en su experiencia como consejero pues iba a decir. Y definitivamente pudimos ver la mano de Dios y pudimos ver la obra de Dios allí, librándole, ¿verdad? Y permitiendo pues que de alguna manera u otra pues la rebelión de Absalón fuera eliminada, por decirlo de algún modo. Vemos también cómo nuestro Dios eliminó el ejército rebelde sin necesidad de que el ejército de David luchara mucho, porque prácticamente las ramas densas y los árboles cobraron más víctimas del ejército enemigo, a tal punto que Absalón quedó colgado, como lo pudimos estudiar en una rama, y allí fue donde Joab, en este caso, con una daga le traspasó su corazón, desobedeciendo la orden de David de dejar al joven Absalón, a su hijo vivo. Entonces, después de la destrucción del ejército de rebelde y de la muerte de Absalón, pues que fue algo muy doloroso para David, que lo pudimos estudiar y lo pudimos ver, ya David queda, pues por decirlo de algún modo, pues libre, en este caso, de esos enemigos y de esos rebeldes. Y vamos a entrar en el capítulo 19, hermano. Vamos a entrar en el capítulo 19 y a ver solamente, o a ver por un momento un bosquejo muy sencillo, ¿verdad? Antes de hacer la lectura, para que cuando hagamos la lectura, obviamente podamos estar mucho mejor ubicados, ¿verdad? Entonces nuestro hermano Alejandro, cuando pueda compartirnos la pantalla, la imagen del bosquejo o de las partes principales que vamos a estar compartiendo el día de hoy del capítulo 19. Entonces, vemos allí en la siguiente diapositiva, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, la que viene después de esa, Alejandro, por favor, si le haces clic o le doy yo, ok, vemos allí en este caso 6 sesiones, por decirlo de algún modo, ¿verdad? O 6 partes principales que vamos a estar viendo, ¿verdad? En este regreso de David, porque vamos a ver en el capítulo 19 a David regresando nuevamente a Jerusalén. En los primeros 8 versículos, ¿verdad? Vamos a ver a Joab obligado, pues movido a reprender a David, porque David aún estaba en el luto, en el llanto y en el lamento por la muerte de su hijo Absalón. Entonces, en los primeros 8 versículos, vamos a ver a Joab persuadiendo y reprendiendo a David a nuevamente levantarse y a dar palabras de ánimo, ¿ok? Gracias a Dios, David sigue el consejo de Joab, ¿ok? Y ya desde el versículo 9 al versículo 15, David comienza a actuar y a orar, y comienzan las tribus, ¿verdad? Comienza el pueblo a discutir, a conversar y a preguntarse qué van a hacer ahora que Absalón ya murió y que obviamente David está a la espera. Y probablemente nos preguntemos cuando estemos en esa segunda sesión, oye, pero si ya el ejército fue derrotado y ya Absalón murió, ¿por qué David simplemente no regresó a Jerusalén? Porque él está, pues ahí vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta. David simplemente esperaba el apoyo y el respaldo, ¿okay? David esperaba que le pidieran que volviera, o sea, específicamente la tribu de Judá fue la que le hizo la petición a David que regresara. David no iba a regresar por cuenta propia de manera impositiva. Entonces ahí vamos a ver las tribus poniéndose de acuerdo en este caso. Luego vamos a ver desde el versículo 16 hasta el versículo 23 a Simei, el mismo que le maldijo capítulos atrás cuando estaba huyendo, recibiéndole y acercándose, ¿okay?
Ahí vamos a ver el corazón arrepentido de Simei, hermanos, y vamos a ver la manera como David responde o reacciona ante el arrepentimiento de Simei, quien le maldijo, le lanzó piedras y pues en la huida de David, cuando se levantó Absalón, pues fue bien trágico. Luego vamos a ver cuando Mefiboset se acerca a David, ¿okay? Todos recordamos a Mefiboset, ¿okay? El descendiente de Jonatán, con quien David se comprometió a proteger y a cuidar en el pacto que hizo con Jonatán antes de este morir. Entonces Mefiboset, desde que David huyó de Jerusalén, no se había bañado, no se había afeitado y o sea, había hecho como una especie de voto hasta tanto no ver a David regresar. Regresó David y pues obviamente fue a recibirle y vamos a encontrar allí también unas palabras bien conmovedoras y bien especiales de parte de Mefiboset, mis amados. Luego vamos a encontrar desde el versículo 31 hasta el versículo 40 cómo le recibe el anciano Barzillai. Barzillai fue uno de los hombres que cuando vio a David huir, hermanos, por la rebelión de Absalón, fue uno de los pocos hombres que le dio a David provisiones, que le dio a David alimentos, ayuda para que pudiera defenderse en su huida. Entonces este hombre pues estaba muy gozoso por el regreso de David y se acerca a recibir a David. Y allí también en ese encuentro y en ese recibimiento de Barzillai vamos a encontrar enseñanza. Y por último vamos a encontrar del versículo 41 al versículo 43 una especie de conflicto, ¿verdad? Dentro de las tribus, ¿ok? Una vez que David regresa, una vez que David se sienta, empiezan a pelear y empiezan a contender entre sí por específicamente los de las 10 tribus del norte de Israel estaban celosos porque eran la tribu de Judá la que hizo pasar a David el Jordán y eso creó celos y resquebrajamiento entre las tribus. Entonces, la unidad que David había propiciado y trabajado por muchos años, pues estaba como viéndose ya en tela de juicio, porque vamos a comenzar a ver aquí resquebrajamiento entre la unidad de las tribus. Luego en los capítulos siguientes vamos a ver cómo esa unidad ya estaba resquebrajada y después durante el reinado de Salomón, pues todo, o sea, aquí como que comenzó nuevamente a gestarse la división que vino décadas después en el pueblo de Israel. Entonces, la llegada de David, el regreso de David, pues la vamos a estar viendo desde estos 6 enfoques o en estas 6 partes. Entonces, quien nos quiera colaborar con la lectura, pues nuestra hermana... Yo leo la primera. Ya puedes quitar la diapositiva. Okay. David vuelve a Jerusalén. Dieron aviso a Joab. He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo. Porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondida el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y le dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tu siervo, porque juro por Jehová que si no lo hace, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dando aviso a todo el pueblo diciendo:
he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Sigue, hermano. ¿Sigo? Sí, por favor. Perfecto. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estás callado respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, habla a los ancianos de Judá y decirle, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Y vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne soy. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso y carne mía? Y así me haga Dios y aún me añada, si no fuere general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Jehová. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, y como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos los siervos. Y volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gigail para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Y con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey, no me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Y respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Y David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy me seáis adversario? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues sé yo que hoy soy el rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. Y también Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado su vestido desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefibosé, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbardarme un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que las tome todas,
pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai Galadita, descendiente de Rogelín, y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaín, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa contigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores o de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mí, señor rey? Señor el rey, ¿pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto a mi sepulcro, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieras de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó al Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gigal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas ¿por qué os enojáis vosotros por eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y le dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en él mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Amén. Gracias, hermana Alice. Queridos hermanos, ¿qué es lo que más les llama la atención en este momento, en este regreso de David a Jerusalén, en este cruce del Jordán y en estos encuentros que tuvo, en estos 3 encuentros que tuvo con estos 3 personajes específicos? ¿Qué es lo que más llega a sus corazones? ¿Qué es lo que más les llama la atención que quieran compartirnos o mencionarnos antes de entrar en el desarrollo? A ver, ¿quién quiere comenzarnos? A mí lo que más me resalta, sí, es la fidelidad de los verdaderos seguidores del rey. La fidelidad y la confianza y el servicio sin esperar nada en cambio. Sí, señor. Nada a cambio. Yo añadiría también la lealtad, la verdadera lealtad, sinceridad, fidelidad al rey. Eso. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, Roberto. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartirnos algo? ¿Quién más le llamó la atención algo? ¿O quién tiene alguna pregunta o alguna duda o algo que no entienda o algo en lo que quiera preguntar? Hágalo con toda confianza. En lo poco que podamos, pues nos ayudamos aquí los unos con los otros. A ver, ¿quién más quiere aportarnos? Ok. No tenemos aportaciones. Pedro, el amor fraternal que tuvo Melfijosé con David, y ahí se ve el reflejo del amor del padre, ¿no?
estuvo allí, y recíproco como David, pues. Cuando él le dice, es que me engañó tu siervo, o sea, de ir allá, porque era cojo. Y le respondió a David, o sea, es que eso es lo que tenía que hacer, pues. Porque era un hombre que había tenido un encuentro con David a través de su padre, pues, y tenía un real compromiso cuando Jonathan falleció, pues. Claro que sí. En ese encuentro, en ese recibimiento de Mefiboset, si nos da chance de llegar hoy hasta allí, que yo creo que sí, vamos a encontrar cosas muy especiales. Y parte de lo que comentaba ahorita Roberto, pues la lealtad, la fidelidad, la sinceridad de Mefiboset hacia el rey. ¿Okay? En este caso, no solamente de Mefiboset, también Barzillai era un hombre muy leal, muy sincero en su servicio al rey David. A diferencia de Simei, el primero que se le acerca, y no solamente se acerca a Simei, también se acerca a Siba, porque recuerden que ambos eran benjaminitas, y Siba en este caso era quien había engañado a Mefiboset, ¿okay? Y paradójicamente fueron los primeros en acercarse a recibir a David una vez que cruza el Jordán. Claro que sí. A ver, ¿qué más quiere compartir? Me llama la atención que Joab está molesto porque Joab ve que todo el daño que había ocasionado este hombre, Absalón, al rey, y el rey estaba llorando y llorando y todo llorando, y entonces Joab está molesto, le está diciendo, pero bueno, tú pareciera que amas a los que te odian y odias a los que te aman. ¿Qué es eso? No, así no es. Vaya y resuelva eso. Eso me llama mucho la atención, porque también veo que David pues sí va y hace caso, pues, porque sí, tal vez él tiene razón, pues, lo que estaba diciéndole Joab, pues, porque por lo que estaba molesto Joab, y él va y hace lo que le dijo, él es el rey, sin embargo, como para calmarlo y hacer que no hacer sentir a mal este hombre, pues, que todavía sigue llorando su hijo, pues va y hace lo que dice Joab. Eso me llama la atención. Claro que sí, eso es bien interesante, y gracias, Ali, por ubicarnos en el inicio de la narración. Y es importantísimo lo que hace Joab allí, ¿verdad? En este inicio de capítulo, reclamar de alguna manera, o reprender o llamar la atención a David, quien en lugar de dar palabras de aliento, de ánimo, de alegría y de gozo por lo que Dios acababa de hacer, pues estaba en llanto y estaba en lamento. Y obviamente por lo que estudiamos la vez pasada, porque se trata de su hijo, y habíamos hablado de eso, ¿verdad? De la misericordia, del corazón de padre, del dolor de padre, quien a pesar de la rebeldía y la desobediencia de su hijo Absalón, pues aún David se dolía. Y pudimos hablar y compartir cosas sobre eso a la vez pasada. Pero ya en este contexto, ¿verdad? Ya en esta ocasión donde ya todo lo que había pasado pasó, en mi entendimiento, por lo menos yo lo veo así, Joab tenía razón. Joab tenía razón. David estaba pensando principalmente en él, ¿verdad? En sus emociones, en sus sentimientos, en su dolor, y se había olvidado también de la gente que era leal a Dios, que era leal al reino, y que, como le dice Joab, pues le defendieron sus esposas, sus concubinas, sus hijas, y le reprocha, tú estarías más contento en este caso si nosotros estuviésemos muertos y Absalón estuviera vivo, ¿ok? Entonces David, pues en este caso se ve movido, pues sobre todo por las palabras que Joab le dice, te juro que si tú no te levantas y no haces algo, mañana no vas a tener ningún apoyo, y el mal que vas a traer sobre ti va a ser peor que todos los males que ya te han sobrevenido en el pasado desde tu juventud hasta hoy. Entonces Joab le dice una palabra clave, hermanos, en el versículo 7 al final: levántate pues ahora, ¿ok?
Y vemos el contraste inmediato en el versículo 8, la respuesta de David. Entonces se levantó el rey. Eso me llama la atención. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna aportación al respecto, ¿okay?, de estos primeros 8 versículos. A ver, con toda confianza. Manito, Roberto. el rey es el rey, pero no anda solo, hermano. El rey no anda solo, el rey tiene mucha ayuda, muchos ayudantes, mucha gente sirviéndole, mucha gente protegiéndole, cuidándole y ejecutando lo que tiene que hacer. Y el rey se ha molestado en escoger y desarrollar a esa gente y de proveer lo necesario para que esta gente esté tan preparada. Y está rodeado de gente leal que está preparada. Y nosotros debemos de pensar en eso también cuando estamos trabajando en las cosas del Señor, de rodearnos de gente que nos puede dar el consejo adecuado cuando es necesario. Y porque yo lo que veo es la lealtad de Jehová es tal de que, o sea, él no está ejerciendo autoridad sobre él, está protegiendo su reinado, está protegiendo su posición para que él pueda servir como rey y no que se le ponga a la gente en contra, sino al contrario, para poder gobernarla adecuadamente. O sea, eso es, el sabio se rodea de sabios, busca al sabio. Y es algo que nosotros no debemos de tratar de trabajar solos porque no funciona. Debemos de trabajar siempre con gente que aprenda y que esté dispuesta a aprender y querer servir y buscar y pedir por esa gente que nos ayude. Claro que sí, buenísimo. Importantísimo estar rodeado de gente valiente y sincera, ¿verdad? De gente valiente, sincera, que esté dispuesto a corregir, a cuestionar cuando sea necesario realmente, como lo hizo Joab. Y esto me recuerda a lo que dice Proverbios, que es mejor represión manifiesta que amor oculto, ¿verdad? O sea, la mejor manera de mostrar el amor es cuando nos corrigen, es cuando nos orientan o es cuando nos sacuden de este modo como Joab sacudió a David. A ver, Alejandro. Sí, hermanito, Dios les guarde. Algo que me llama la atención es que no es fácil dejar a un lado el dolor, dejar a un lado la emoción, el sentimiento que te está abrumando, que te está haciendo mover mucho la cabeza, los pensamientos. Sí, y ese momento donde uno está muy afligido, con mucho dolor, me refiero a dolor emocional por la pérdida de un hijo, sientes que el mundo se te viene abajo y viene un buen consejo de un buen varón y te dice, mira, tu esposa están vivas, tus hijos siguen con vida, tus otros hijos, y este pueblo y nosotros hemos dado la vida por Israel y por ti, así que no todo está perdido. O sea, eso es algo que a veces es necesario que alguien nos muestre, es algo como la resiliencia, ¿no? De ver algo bueno dentro de la pérdida de un hijo. O sea, ¿qué vas a pensar? ¿Te queda el resto de tu familia? ¿Qué vas a pensar? Tienes una nación que gobernar. O sea, hay cosas que tienes que continuar adelante. Eso creo que nosotros, es una enseñanza para nosotros cuando estamos abrumados con algún problema terrible que nos puede cegar el entendimiento, que nos puede hacer ir por caminos donde podemos lastimar a las personas que siguen con nosotros, inclusive. Sí, señor. Y eso es bueno que alguien nos diga tales cosas, que nos diga con el corazón que es necesario que hagamos las cosas conforme a lo que Dios ha dicho. Sí, señor. Qué interesante. Yo concluyo, o sea, yo también lo veo de esta manera. Las emociones y los sentimientos muchas veces son obstáculos o no están muy a favor o no nos ayudan mucho, en este caso, al cumplimiento del deber, Inclusive, cuando las emociones nos controlan, cuando los sentimientos nos controlan, corremos el riesgo de no hacer lo que es correcto o de no hacer lo que debemos hacer. A veces las emociones son peligrosas, hermano, y no podemos
por ningún motivo dejar que nos gobiernen o nos controlen. O sea, no son malas las emociones. Obviamente tenemos que sentirlas, tenemos que expresarlas, porque tenemos una parte humana, pero lo que no debemos es permitir que nos controlen. Lo que no debemos es permitir que nos gobiernen o que nos desvíen del objetivo o del norte. Y no necesariamente tienen que ser emociones relacionadas con pérdida de seres queridos, como es el caso puntual que tenemos acá en el contexto. A veces ocurren o acontecen cosas en nuestro entorno que nos pueden descontrolar anímicamente, emocionalmente, y tenemos que tener cuidado con eso, sobre todo cuando hay una misión que cumplir y cuando hay un trabajo que realizar para Dios. Y no es fácil para los hombres que le servimos a Dios tener ese dominio propio, tener ese control. Y bueno, gloria a Dios por aquellos que, como David, como lo acabamos de ver en estos versículos, tienen a gente de confianza, como comentó nuestro hermano Roberto, lo suficientemente preparados para acercarse a confrontarnos y a darnos palabras para levantarnos. ¿Okay? Entonces, no permitamos que las emociones o los sentimientos por situaciones adversas, etcétera, 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 nos descontrolen, nos desconcentren y nos roben el norte, Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna observación sobre lo que estamos viendo acá en esta primera sesión? Hermano Francisco Lara, si no tiene algún comentario. Hermano, hay veces hay sentimientos encontrados. Yo le agradezco a Dios y a la iglesia por una situación de que hace 18 meses mi esposa pasó a mejor lugar con Cristo, pero me entró un decaimiento y la iglesia lo notó y tuvo a bien hacer un homenaje póstumo a mi esposa y hacerme ver de que tengo responsabilidades directas con mis hijos, con la iglesia, y que la iglesia estaba ahí a la par mía para que siguiéramos adelante. Esto me confortó bastante y me dio la oportunidad de doblegar y seguir hasta el triple y cuádruple. Después sufrimos una situación de un daño con las tormentas Eta y Iota. Nos destruyeron el local a un 80% y eso me fortaleció porque me dio oportunidad de probarle a Dios que Él está conmigo y de que tenía que seguir luchando para su obra. Y ahora pues acepté aquello que no podía aceptar, pero sí sé que mi esposa está mejor que mí, en un mejor lugar, y yo tengo que luchar para seguir adelante y llegar a triunfar como ella triunfó. Amén. Qué bonito, qué bonito. Gloria a Dios por eso. Claro que sí. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, así es. Qué bueno. Y es interesante, hermanos, porque las fuerzas con las que David se levantó, yo veo, o sea, fueron unas grandes fuerzas para el David que vimos capítulos atrás, debilitado, confundido, afligido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo veo que las fuerzas con las que se levantó David, valga la redundancia, fueron unas fuerzas bien fuertes, hermano. Porque lo que David requería ahora era fuerzas para obviamente poder continuar, para obviamente poder seguir adelante, ¿verdad? Y bueno, maravilloso. Dios da más fuerzas, así como nos comentó nuestro hermano Francisco, inclusive para desafíos más grandes que se presenten, ¿verdad? Dios da la fuerza, Dios da el consuelo, así como lo hizo con David, ¿verdad? Porque el desafío que tenía David ahora era bien especial, ¿ok? Porque aún las tribus estaban como desconcertadas por lo que había pasado. Y es prácticamente lo que vamos a ver en los siguientes versículos, hermanos, en donde sobre todo las tribus que apoyaron a Absalón en la rebelión, que mayormente fueron las tribus del norte, y bueno, también la tribu de Judá, gente de la tribu de Judá, la misma tribu de David, había apoyado a Absalón. Ellos estaban como desconcertados, especialmente quienes habían apoyado, que después de la derrota, fíjense lo que dice la parte final del versículo 8, ¿okay? Ellos huyeron a sus casas, ¿okay? Ellos, en este caso el ejército enemigo, ellos tuvieron que huir y irse, obviamente porque, wow, habían traicionado al rey, habían
habían traicionado al rey y habían apoyado a un falso rey. ¿Okay? Entonces, allí comienza un debate o un comentario en toda la nación. ¿Okay? Y ellos se están preguntando, ellos están comentando entre sí, como dice el versículo 9, pues mira, David nos ha librado de la mano de los enemigos, nos ha librado de los filisteos, pero ahora ha huido del país por medio de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. O sea, ellos están como que no encuentran qué hacer. Y ya ellos saben en este caso lo que tienen que hacer, que es llamar a David. Por eso está la pregunta en el versículo 10. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver el rey? Como que estamos esperando. O sea, David ha sido la persona que Dios ha utilizado para librarnos de los filisteos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo traicionamos, apoyamos a un falso rey, pero ya murió. Entonces estaba ese comentario en la nación, entre el pueblo. ¿Ok? Entonces, obviamente David se entera de eso. David se entera del comentario que hay, hermano. David, después de la derrota del ejército y de la muerte de Absalón, no fue de una vez a tomar el trono. David esperó, hermano. David esperó porque David no quería ser rey a la imposición. David quería que lo convocaran o que le pidieran. ¿Okay? Y por eso en el versículo 11, hermanos, él convoca o le pide a los sacerdotes Sadoc y Abiatar que vayan a los ancianos de Jerusalén, a los ancianos de Judá, y les digan pues lo que ya están diciendo la gente de las otras 10 tribus. Mira, van a ser ustedes los últimos en pedirme que vuelva. O sea, ya la gente de Israel anda conversando sobre eso, pues, y es lo que David les manda preguntar por medio de los sacerdotes, como dice el versículo 11. ¿Por qué van a ser ustedes los últimos en hacer volver el rey a su casa? Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa. O sea, ya la palabra de todo Israel, ya lo que todo Israel andaba comentando, cónchale, traicionamos a David, ungimos a Absalón, Absalón murió y, o sea, ya esas palabras habían llegado a David. David ya estaba enterado y por eso mandan a los sacerdotes a persuadir a los ancianos de Judá. Y no solamente David les manda a decir, no solamente David les manda a hacer esa pregunta, sino que también les manda a decir en el versículo 12, vosotros sois mis hermanos, huesos míos y carne mía soy. ¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey, en hacer volver al rey? Y dice el 13, ¿verdad? Le manda a decir expresamente a Amasa, ¿okay? Y no sé si recuerdan quién es Amasa. Le dice, ¿no eres tú también hueso mío y carne mío? Así me haga Dios y aún me añada, si no fuere general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. ¿Quién era Amasa? A ver, ¿quién recuerda quién era Amasa a quien David le manda este recado por medio de los sacerdotes? ¿Quién puede recordarnos quién es Amasa? Pregunto. Amasa, hermanos, era el general que Absalón convocó. O sea, fue uno de los generales, uno de los principales generales que se levantó en contra de David cuando la revuelta de Absalón, y fue a quien Absalón nombró prácticamente como su ministro de la defensa o como el encargado de las tropas. Y aquí vemos en David un gesto bonito, un gesto de reconciliación, un gesto de querer olvidar el pasado. Imagínense, yo todavía no entiendo muy bien cómo David se atrevió a sustituir a Joab por Amasa, quien le traicionó. ¿Ok? Ahí vemos un David que está olvidando el pasado, un David que está buscando la unidad, un David que está buscando la reconciliación. ¿Ok? Y le manda a decir eso nada más y nada menos al general o uno de los principales generales que le traicionó y que apoyó la revuelta en contra de él. Le manda a decir, tú eres carne de mi carne, tú eres hueso de mis huesos, y me comprometo a sustituir a Joab contigo, y Jehová Dios me quite y aún me añada. Ese es un término de compromiso que tiene que ver con el pacto que hacían los reyes y los hombres de Dios con animales, que los picaban por la mitad, ¿ok? Y ellos pasaban por medio de los animales y decían esta expresión, así haga Dios conmigo y aún me añada. O sea, que Dios me corte por la mitad como esos animales con quienes hicimos el pacto, de que tengo que cumplir ese pacto. Entonces imagínense cómo David, las fuerzas que le dio
Dios a David en este momento las palabras y la sabiduría. ¿Okay? Y fíjense el resultado del recado de David. ¿Cómo resultó el recado de David en el pueblo, en el corazón del pueblo, en el versículo 14? Fíjense lo que dice. Dice que así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Y esa palabra yo la tengo subrayada, hermanos. Vuelve tú y todos tus siervos. O sea, esas eran las palabras que David estaba esperando de parte de su tribu, de su tribu. O sea, vuelve. David no iba a volver a la fuerza. David no iba a volver a la imposición. David esperaba estas palabras, vuelve tú. Y David esperaba que fuera algo unánime, que todos los de su tribu estuvieran de acuerdo. O sea, no quería que hubiese alguien en desacuerdo, quería que todos le pidieran que volviera en unidad, porque así es el hombre que construye la unidad, ¿okay? Busca la unidad y busca la unanimidad, ¿okay? Entonces, versículo 15, ya para pasar con Roberto, volvió la noticia al rey, el rey se enteró de lo que le mandaron a decir y pues comenzó a cruzar el Jordán. ¿Okay? Roberto. Y también me asombra cero rencor de parte del rey David. Después que lo hubiera atacado, cero rencor. Y eso es exactamente el corazón de Cristo, ¿verdad? Cuando aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Todavía antes de que lo fuéramos. Ya tenía cero rencor desde antes. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Sí, señor. Y no solo aquí, más adelante también. Eso demuestra la santidad, porque Hebreos dice que sin la santidad nadie verá a Dios, y dice no haya en vosotros una raíz de amargura, ¿verdad? Una raíz de amargura que bloquee la santidad. Y eso humanamente es muy difícil, eso, cuando tiene uno enemigos. Y enemigos todos yo creo los tenemos. Pero qué difícil es realmente reconciliar. La reconciliación, hay que buscar la manera, porque ese es el corazón de Cristo. Si no perdonamos a nuestros hermanos que nos ofenden, tampoco Él nos perdonará a nosotros. Tampoco Él perdonará a nosotros. Hay dos vertientes también de David. Vemos a un David cuando Saúl, vemos a este David, pero también vemos a un David fuerte de carácter, un David que, bueno, que mató a Goliat, un David que en los capítulos anteriores también acabó con ciudades, acabó con hombres, mujeres, o sea, se ve la fuerza de David en ese sentido. Eso también hay que darle un poquito de explicación. Hermano Pedro, te agradezco. Claro que sí. Lo que pasa es que estamos en un contexto o en una ocasión donde se necesita la reconciliación, se necesita el perdón. Y cuando David hizo lo que hizo con Goliat y con otros personajes, no era eso lo que se andaba buscando, la reconciliación, el perdón. Era otra cosa lo que se andaba buscando. Por eso David tuvo lo que tuvo que hacer con Goliat y con otros personajes cuando fue guerrero, cuando fue batallador, tuvo que hacer lo que hizo, o sea, de asesinar y de hacer lo que hizo. Pero cuando se trata de la demostración de misericordia, de perdón, de reconciliación, de paz. Mira, yo he visto pocos personajes en la Biblia como David. Y no solamente lo hizo aquí, con este caso, con Amasa, ¿ok? David, desde antes de ser rey, perdonó la vida de Saúl en 2 ocasiones. O sea, una de las cosas que más caracterizó a David siempre, de principio a fin, es su corazón perdonador, su deseo de tener paz con todos y la santidad, como mencionaba Roberto, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿okay? Que no haya raíz de amargura. David necesitaba reiniciar todo. David estaba olvidando el pasado. David estaba dejando el pasado atrás. Y yo creo que muchos de los problemas en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia del Señor, en las familias, podrían pues tener un mejor término si varias partes tuviéramos este corazón, este
este corazón, ¿ok? Esta búsqueda de paz y de buenas relaciones, ¿ok? Hubo unanimidad en toda la tribu de Judá, porque hermanos, paradójicamente, a pesar de David pertenecer a la tribu de Judá, la rebelión comenzó dentro de la misma tribu de Judá, ¿ok? Acuérdense que Ahitofel, el consejero, era de la tribu de Judá, ¿ok? Su hijo mismo era de la tribu de Judá, los generales eran de la tribu de Judá, los mensajeros eran de la tribu de Judá, pero wow, impresionantemente, David perdonó, hermano. David perdonó y hizo que se unieran otra vez. Eso es algo que a mí particularmente me conmueve. Hizo de todos ellos un solo hombre, dice el versículo 14, ¿ok? Y cruzó el Jordán. Diga, Fidel. Pero aquí nos lleva también a Hechos capítulo 2, versos 37 y 38. Jesús cuando habla, los apóstoles a través de Pedro, que dice que se arrepientan, pues. Ese pueblo, ¿quién fue que entregó a Jesús? Su mismo pueblo. Exacto. Y vemos esta característica y vemos esta unión de estos versículos que nos lleva a nosotros a que el perdón sobrepasa todo entendimiento por el amor. Claro. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús, que les enseñó a sus discípulos, le dijo, bueno, mira, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiero de mi pueblo? Que se arrepienta. ¿Para qué? Para que todos sus pecados sean perdonados. Y eso hoy día nosotros lo tenemos que expresar a través de todo, del antiguo pacto y a través de este libro. Amén. Hermanos, en el amor de Cristo, primeramente, y con todo el respeto que todos se merecen o todos nos merecemos como siervos de Dios, yo quiero invitarle y estimularle en este momento, pues, a pensar y a reflexionar en las personas que probablemente le han agredido, le han ofendido o lo están haciendo actualmente. Yo le quiero invitar a ver el ejemplo de David, a considerar el ejemplo de David, a buscar la manera de solucionar, a buscar la reconciliación, a perdonar, ¿ok? Porque eso dio resultado, hermanos. Eso dio resultado en el momento. Aunque Amasa, después de haber sido nombrado en el capítulo 20, fue desleal con David, a pesar de David haberlo perdonado, en el capítulo 20 vamos a ver cómo él fue desleal a una orden cuando encontraron una revuelta. Y bueno, ahí en este caso Joab aprovechó para liquidar a Amasa, porque Joab y los hijos de Sarvia, pues es lo que más saben hacer, liquidar. Entonces, pero en ese momento David lo perdonó. David lo perdonó y nosotros también tenemos que perdonar y no esperar que nos pidan perdón, porque siempre decimos, yo perdono si me piden perdón. No, yo perdono si merezco. O sea, hay que buscar el perdón. Aquí David buscó el perdón. Aquí David buscó olvidar el pasado, dejar el pasado atrás. Y aquí vemos, como decía nuestro hermano Roberto, el corazón de Jesús, libre de rencor, libre de resentimientos. Y es el corazón que debemos nosotros imitar, que debemos nosotros tener. Y también vemos una sombra aplicación, por decirlo de algún modo, ¿ok? Esta gente fue desleal a su rey y ungió otro rey, en este caso Absalón, pensando que con Absalón pues le iba a ir bien. Y obviamente vemos que no le fue bien con ese falso rey, todo lo contrario. Pero después vemos en ellos arrepentimiento, buscando al verdadero rey. Y yo creo que a veces nosotros también hacemos esto mismo. A veces nosotros mostramos deslealtad con Jesucristo y nos hacemos de otro rey o de otro Dios. A veces somos desleales con Jesucristo y le traicionamos de alguna manera u otra. Y yo creo que este es un ejemplo bonito que nos invita a nosotros a reflexionar, a buscar el arrepentimiento y a volver a ser leales a Jesucristo, ¿okay? A no olvidar nunca serle leales a Él a cuesta de lo que sea, porque el verdadero rey, el verdadero Señor es Él, hermanos, es Él. Esta gente no estaban claro que el verdadero rey era David y obviamente hicieron lo que hicieron y así nos pasa a nosotros a veces. Y así como David esperó con ansias la palabra del versículo 14 de invitación de las naciones, vuelve tú, ¿ok? También Jesucristo espera la palabra de muchos que se han alejado de él, que le digan, vuelve tú, Señor,
regresa tú, Señor. David anhelaba que la tribu de Judá le pidiera que regresara, que volviera, porque habían sido desleales con él, le traicionaron. Pero Jesucristo también en este caso espera nuestras palabras, que le llamemos, que le pidamos que venga a nosotros. Aquí yo estoy a la puerta, llamo, si alguno abre su puerta, yo entraré y cenaré a él, y yo cenaré con él y él conmigo. Jesucristo quiere siempre ser el rey, ¿okay? No solamente no debemos tener dos señores, o sea, no, tampoco no debe haber dos reyes. Él es el único rey, él es la única autoridad. Y lo bonito es que está dispuesto a perdonarnos y a recibirnos cuando nos arrepentimos y cuando vamos a él. Amén. ¿Preguntas? Hermano, o sea, ahorita puso en el chat la hermana Alex que el perdón sana. Y el perdón, hermanos, como el que está practicando David en este momento, es unilateral. O sea, es lo que él está haciendo a los demás. Él los está perdonando. Él los está perdonando. El que perdona o pide perdón, cualquiera de los dos, el mejor beneficiado es uno mismo. Es uno mismo, no es el otro. Si el otro te lo acepta, qué bueno, y si no, también qué bueno. Porque es lo que vamos a ver más adelante. El que acciona. O sea, pero el que gana es el que perdona, acciona. o el que pide perdón. Porque Dios mira el corazón, y es el corazón el perdón que uno tiene que hacer. O sea, no nos olvidemos eso, que el perdón es unilateral. El que beneficia es uno mismo. Y aquí vemos, lo hace un poquito, un segundito más. Recupera uno la sanidad mental. Cuando uno perdona, cuando uno quita ese rencor o esa culpabilidad de uno mismo, se lo quita, ¿verdad? Llega a uno la sanidad mental. O sea, la cordura es más clara, más sencilla, y es lo que está pasando aquí. Entonces, David sabe cómo cuidar su ego, su mente, su corazón. Y nosotros tenemos que aprender a hacer eso, no hacerle daño, sino al revés. ¿No? El perdón da paz. El perdón da Así paz. es, hermano. Por experiencia propia, yo tengo un hermano de sangre que me hizo muchísimo daño, muchísimo daño. Y yo dije, yo crecí con mucho rencor, mucho odio en mi corazón por ese hermano, de verdad que no. Y cuando llegó a Cristo, yo empecé a trabajar, fue en ese perdón, pero sin pedirle perdón a él, sino la primera que tenía que perdonar era yo. Y cuando ya mi corazón estaba sano, que yo ya no sentía absolutamente nada por mi hermano, entonces ahí sí me le acerqué a mi hermano. Y yo le dije a mi hermano, perdóname, pero porque en mi corazón siempre he sentido un gran mal sentimiento por ti, pues. Y él sabía que era porque él sabía por qué yo sentía eso. Pero yo nunca le dije a él, yo te perdono, no. Yo simplemente le dije que que me perdonara él por lo que yo sentía por él. Y mi hermano lo entendió y incluso él es cristiano. Amén. Él se bautizó y todo. Y hoy día tenemos una relación bien bonita. Él siempre me escribe por ahí y me dice, manita, ¿cómo está? Y eso se terminó, pero fue un proceso mío de perdonarme por todo eso que sentía por mi hermano de sangre, mi hermano de sangre menor. Por eso escribí eso, porque yo me sané, yo fui la primera sanada y luego me pude acercar a él, pude predicarle. Hoy día somos doblemente hermanos. Gracias. Amén. Qué bueno el testimonio, ¿verdad? Y maravilloso. Y también la explicación que da nuestro hermano Roberto del perdón unilateral, cuando es de un solo lado, ¿verdad? Independientemente de que el otro lado esté pidiendo perdón sinceramente
o ni siquiera esté pidiendo perdón, pero definitivamente pues quien perdona recibe sanidad. Obviamente es mucho mejor cuando el perdón no solamente es unilateral, sino cuando también es bilateral. Es muy bonito y hermoso cuando las dos partes realmente pide perdón la parte que tiene que pedir perdón y da el perdón la parte que tiene que otorgar el perdón, pues de los dos lados. Ahí es bilateral, es maravilloso y especial el perdón ahí. O más bonito todavía cuando es multilateral, cuando son varias las partes que se han ofendido, que se piden perdón y se perdonan. Yo creo que el perdón es una de las cosas más maravillosas que Dios ha creado, que Dios ha permitido que existe entre nosotros y pues obviamente para poder tener una relación con Él buena, saludable, es necesario el perdón. El perdón sana, el perdón restaura, el perdón libera. Y David pues era lo que quería construir, sembrar en ese regreso, en ese retorno otra vez a Jerusalén, al trono. ¿Verdad? También vemos a David, hermanos amados, que como dijimos anteriormente, no iba a ir por imposición al trono nuevamente. Él esperaba el llamado y la petición de las tribus. Y dimos la palabra clave del versículo 14, vuelve tú. Okay. Nuestro Señor Jesucristo igualmente, en una sombra allí también, Él no va a entrar forzadamente a nuestras vidas, a la iglesia, a nuestros hogares. Él espera, o sea, que le llamemos, que le pidamos que esté entre nosotros, que more, que gobierne y que reine. Amén. Y no solamente vemos perdón acá, hermanos, o sea, ya aquí prácticamente David consigue el respaldo y las tribus y todas esas cosas le piden su regreso, sino que también seguimos viendo el perdón de David, en este caso, en el ejemplo siguiente, en el primer recibimiento, el recibimiento de Simei, desde el versículo 16 hasta el versículo 23. Y wow, si realmente nos conmovió el perdón de David en el ejemplo de Amasa y de la tribu de Judá, que David la perdonó, wow, esto nos conmueve más, porque realmente lo que le hizo Simei, y no solamente Simei, Siba también, el que estaba con Mefiboset, o sea, lo que ellos le hicieron a David fue algo terrible, y la petición y la expresión de arrepentimiento de Simei fue tremenda, hermano, o sea, una expresión de arrepentimiento tremenda. Y David, hermano, David de manera maravillosa, pues guiado por Dios, siendo un varón conforme al corazón de Dios, lo perdonó, hermano, le creyó, hermano. Y fíjense, a mí me conmueven mucho las palabras de Simei, las palabras y la actitud de Simei. Fíjense lo que dice el versículo 18, en este caso yo lo tengo subrayado, y yo llamo esto pues el verdadero arrepentimiento, que las actitudes y las expresiones del verdadero arrepentimiento. Fíjense cómo él en el 18 se postra delante del rey, o sea, hay postración, hay humillación. Okay. Fíjense cómo en el 19 también dice en segundo lugar, no me culpe mi Señor de iniquidad. Okay. No me culpe de iniquidad. Okay. No tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi Señor el Rey salió de Jerusalén. Y fíjense, también tengo subrayado en el versículo 19, no los guarde el Rey en su corazón. Y yo creo que esa petición específica al final del 19 que le pide Simei a David, David la cumplió, porque David en su corazón realmente no guardó, no atesoró, no almacenó lo que Simei le hizo, porque lo perdonó, hermanos, lo perdonó. Y fíjense, el versículo 20 también lo tengo subrayado. Reconozco haber pecado y he venido hoy yo el primero, toda la casa de José, para descender a recibir mi Señor el Rey. O sea, se muestra con acciones el arrepentimiento de Simei, ¿ok? Entonces, esto es una verdadera muestra de arrepentimiento, por lo menos a los ojos que yo veo. Y por supuesto, esta escena tan hermosa, tan bonita, tan impactante, pues se ve intersectada o interferida por la reacción de Abisai, uno de los hijos de Sarbia, que obviamente no tiene el corazón de David, y le dice, lo mato de una vez, porque eso es lo que ellos saben, ¿verdad? En el versículo 21
Abisaí dijo, no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. Fíjense el contraste de los dos corazones, el corazón de Abisaí, de los hijos de Sarbia, y el corazón de David, ¿ok? David perdonó. Y a mí me conmueve mucho la respuesta que le da David a Abisaí, hermanos. Y las tres preguntas que le formula David a Abisaí en forma de respuesta, ¿verdad? Ante la petición de asesinarlo, de que merece la muerte, ¿ok? Y fíjate, lo primero que le pregunta David a Abisaí en su respuesta del versículo 22, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? Prácticamente David le está diciendo, o sea, ustedes están oponiéndose, obstaculizándome, o sea, prácticamente ustedes son mis adversarios. Y esto no es primera vez. Esto lo hacían estos hombres desde que David andaba fugitivo en el desierto. Cada vez que había la oportunidad de David mostrar misericordia y perdón, estos hombres actuaban como adversarios de David, prácticamente, ¿verdad? La segunda pregunta que le hace David a Abisaí en respuesta a su petición de hacer morir a Amasa, David le dice, ¿ha de morir hoy alguno en Israel? O sea, David está diciendo prácticamente, hoy es un día de fiesta, hoy es un día de celebración, hoy estoy yo retornando, hoy no debe morir nadie, Abisaí. Oye, tremendo, ¿verdad? Hoy es un día de festejo, hoy es un día de paz, de celebración, estoy retornando, ¿ok? Y la última pregunta, ¿ok? La última pregunta que le da David a Abisaí al final del versículo 22, pues no sé yo que soy rey sobre Israel. Fíjense lo claro que estaba David con su identidad. O sea, David era un hombre que tenía clara su identidad. David tenía una relación muy estrecha con Dios. David sabía que Dios lo había constituido rey. O sea, y las personas que tienen una identidad clara delante de Dios no necesitan hacer justicia, no necesitan vengarse, no necesitan hacer nada de esas cosas, porque están bien claros quiénes son delante de Dios. Y David estaba bien claro en quién era delante de Dios. Mira, Abisaí, yo soy el rey de Israel, yo soy el rey. Yo sé que soy el rey sobre Israel. No tengo necesidad de mancharme mis manos o de hacer eso. Y eso a mí me conmueve mucho, hermano. Nosotros también necesitamos también tener una identidad clara de quiénes somos para Dios y delante de Dios. Y eso nos va a hacer actuar de una manera más prudente, más coherente, más correcta. Fíjense, a mí me llama mucho la atención el contraste que encontramos. Los primeros 8 versículos, David gobernado por las emociones y los sentimientos, descontrolado. Pero desde el versículo 9 en adelante vemos a un David gobernado por la prudencia, ¿verdad? Por la serenidad, haciendo las cosas como Dios quiere, porque sabía, obviamente, quién era delante de Dios. Y David le jura en el versículo 23 a Simei, le maldijo, no morirás. Y el rey se lo juró. Imagínense, hermano, qué corazón y qué capacidad de perdonar, hermanos. Qué capacidad de perdonar. Preguntas, hermanos, dudas, inquietudes. Sí, hermanito. El corazón de David conforme al de Dios, hermano. Definitivamente como David le da oportunidad a todos. O sea, David inclusive, aunque lo estén despreciando, así como despreciaron a Jesús, inclusive me hiciste acordar cuando Jesús estaba en Nazaret, que ninguno creyó su anuncio y dijo que ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Inclusive, aunque David está viendo que los mismos de Judá son los últimos en querer que él vuelva, que él regrese, ustedes son de mi casa, son mi sangre, igualmente tienes misericordia con ellos, tienes misericordia con Simei. O sea, creo que hay que entender el corazón de este rey. Es un verdadero líder de Dios. Amén. Así es. ¿Alguien más quiere compartirnos algo, hermanos? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Acá en esta recta final en la que ya nos encontramos. A ver. Yo quiero compartirles algún consejito, algún tip muy interesante acá, hermanos, a la hora de nosotros
construir la unidad, porque tenemos que ser constructores de unidad. Y una de las cosas que nos ayuda mucho a construir la unidad es no actuando como los demás naturalmente actúan, especialmente la gente que no tiene a Dios, porque David actuó opuestamente a cómo actúa o a cómo actúan aquellos que no tienen a Dios. Y generalmente la manera de actuar de los que no tienen a Dios son actuaciones o acciones que no ayudan a la unidad. Imagínense, David, cuando está volviendo a Jerusalén, al recibir en este caso, o sea, o al volver en este caso, lo menos que debió haber hecho un hombre natural es ofrecerle un puesto al general que lo traicionó. Pues David lo que más bien le interesaría, o lo que le interesaría a un hombre que no tiene a Dios, que no tiene el Espíritu de Dios, es buscar la venganza de aquellos que lo traicionaron, pero David no lo hizo. ¿Okay? Igualmente David pudo haberse vengado de Simei por haberle maldicho, por haberle expulsado de manera grosera, con piedras, con maltrato, ¿okay? Pero David lo perdonó. Y considerar a los demás, un pasaje que tenía por acá, pero lo extravié, considerar a los demás como carne de nosotros, hueso de nosotros, como dice el versículo 12. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne soy. Y yo veo ahí a Jesucristo también, porque nosotros somos miembros de su cuerpo, ¿verdad? Nosotros somos hueso del cuerpo de Cristo, nosotros somos la carne del cuerpo de Cristo. Jesucristo nos ve a nosotros como verse a Él, unidos en Él. Y así debemos ver también nosotros a cada uno de nuestros hermanos, a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo. Somos carne de la misma carne y huesos del mismo hueso. ¿Okay? Y es algo parecido a lo que dice el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Cuando da consejos a la iglesia, ¿verdad? Poniendo el ejemplo del matrimonio. Son las mismas palabras. Carne suya, huesos suyos somos. Y es un principio bien importante y que podemos aplicar y que puede darnos muchos resultados ahora a la hora, ¿verdad? De mejorar las relaciones, porque nadie va a hacerle daño a su propia carne, porque él dice, hueso mío eres, carne mía eres. O sea, yo no le voy a hacer daño a mi carne, yo no le voy a hacer daño a mis huesos, porque al hacerle daño a mi carne, al hacerle daño a mis huesos, me estoy haciendo daño a mí mismo. Me estoy destruyendo a mí mismo, porque nadie aborrecerá jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida y la protege, así como Cristo también a la iglesia, ¿verdad? Cuando le habla Pablo a los matrimonios en Efesios capítulo 5. Entonces, considerar a los demás como parte de nosotros. Amén. Preguntas, comentarios, dudas, inquietudes, opiniones, correcciones, propuestas. Estamos abiertos. Entonces, vamos a quedar pendientes, si Dios lo permite, para el próximo viernes, ¿okay? Con las últimas 3 partes del capítulo 19, ¿verdad? Que es en este caso el recibimiento de Mefiboset, que es una de las partes que más me gusta de este capítulo, el recibimiento de Barzalai y el conflicto, el resquebrajamiento que se generó en las tribus por celos, ¿verdad? Por celos y contiendas. Amén. Entonces, no sé si hay algo que más comentar, hay algo que más aportar. Y bueno, ahí tiene la pantalla, ¿verdad? Nuestro hermano Alejandro nos compartió, en este caso con los 6 puntos que estamos considerando de este capítulo 19, y ya estamos entrando en la recta final de la vida de David. Ya prácticamente estamos en los últimos años, y por decirlo de algún modo, hermanos, está ya como que finalizando la etapa de disciplina, porque ya una vez que David se establece en Jerusalén, viene una sublevación que vamos a encontrar en el capítulo 20 de Seba, pero es dispersada esa sublevación, y de alguna manera u otra ya David ahí comienza a tener un poco de paz, un poco de tranquilidad en sus últimos años, ¿okay? Que es lo que vamos a estar viendo en los últimos capítulos de Samuel y de Primera de Reyes, porque en los primeritos capítulos de Primera de Reyes es donde se relata y se menciona el fallecimiento de David. Allí ya un poco antes de David fallecer hubo otro balsamiento,
o evento de turbulencia, por decirlo de algún modo, cuando Odonías intenta usurpar el trono que le correspondía a Salomón. Pero prácticamente podría decirse que después de este acontecimiento del capítulo 20, donde Seba se subleva, que probablemente lo vamos a ver el otro viernes arriba, ya viene como un periodo de paz y de tranquilidad para David en sus últimos días. ¿Okay? Entonces, que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde y que podamos seguir aprendiendo de Él, que podamos seguir aprendiendo de Jesucristo y pues lo que David como sombra de Jesucristo pues nos enseña y nos muestra. Dios les bendiga, hermanos.